buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la presentación del libro La Corte Ambiental, Expresiones Ciudadanas sobre los avances constitucionales. Muchas gracias a la doctora María Victoria Calle, expresidenta de la Corte Constitucional. Muchas gracias al doctor Jorge Iván Palacio, expresidente de la Corte Constitucional. Muchas gracias a los autores y autoras de la obra que nos acompañan el día de hoy, a representantes de las instituciones, de la academia y a los amigos y amigas de la Fundación Heinrich Böll. La Corte Constitucional colombiana, desde sus inicios, ha desarrollado una rica jurisprudencia en materia ambiental. No solo avanzó en la protección de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, sino en la protección de los derechos que podemos llamar los derechos de la tercera generación, como el medio ambiente, que la Constitución colombiana protege explícitamente, resaltando su relación con los valores constitucionales mencionados en el artículo 1 de la Constitución, que define a Colombia como Estado social de derecho, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Según la Constitución, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, para lo cual la ley debe garantizar la participación en las decisiones que pueden afectarlo. En ese sentido, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Ya en 1992, el entonces magistrado Ciro Angarita se pronunció sobre los derechos ambientales y su relación con el derecho a la participación. A lo largo de los años, la Corte ha sentado las bases para interpretar y aplicar los derechos ambientales individuales y colectivos según su relación con otros principios, valores y derechos de la Constitución política, considerada también como una Constitución ecológica. En el marco del trabajo de la Fundación Heinrich Böll, que busca contribuir al ejercicio y la reivindicación de los derechos a la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en las políticas públicas, en proyectos e intervenciones en el territorio, para que éstas sean sustentables y respetuosas de la diversidad étnica, cultural, de género y ecosistémica, se presenta hoy este libro como un homenaje a la jurisprudencia ambiental de la Corte Constitucional y en particular como un homenaje a dos magistrados, dos ex magistrados y una ex magistrada que dejaron una profunda huella en la protección de los derechos y principios ambientales constitucionales. Se trata de Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas Silva y María Victoria Calle Correa. Los tres defendieron con argumentaciones, votaciones y decisiones los estándares constitucionales ambientales en armonía con otros principios como la diversidad étnica y cultural, la participación y la autonomía territorial. En ese sentido, desde distintas perspectivas, los textos de este libro que presentamos hoy tratan de cuatro temas gruesos, fundamentales, que por supuesto se nutren entre sí: la autonomía territorial, la participación, la justicia ambiental y el derecho a miradas del territorio alternativas al área de desarrollo occidental. El libro se realizó desde el año pasado como una idea común en medio de apasionantes discusiones del grupo Sumando, en el que han confluidos entre café, almojábanas y palitos de queso, organizaciones y movimientos ambientales para intercambiar conocimientos y estrategias sobre la protección del medio ambiente. Quiero agradecer a todas las personas que han participado en esos debates y su entusiasmo a ese homenaje, sobre todo a Álvaro Pardo, a Julio Fiero y a Rodrigo Negrete, por haber tenido el año pasado la idea para esta iniciativa. En sintonía con los principios defendidos por la Corte, el proceso de elaboración de este libro fue participativo, pluralista y libre. Una convocatoria pública motivó a personas de todo el país a elaborar textos con formatos y perspectivas variadas que exploraron los alcances y significados de la jurisprudencia de la Corte Ambiental.
Queremos agradecer a todas las personas que enviaron a sus manuscritos, a los autores y las autoras que nos acompañan el día de hoy, y como dije al inicio también los amigos de la Fundación, y aquí algunos representantes de procesos como en los Guardianes del Río del Chocó, el Comité Ambiental de Ibagué, o representantes de la organización Tierra Digna, que también han trabajado el tema de la consulta popular hace poco en Fusagasugá. Y quiero agradecer especialmente a Natalia Cruz, coordinadora del programa de ecología y coordinadora editorial de esa obra. Sin sus conocimientos sobre la materia, su motivación de sacar adelante el libro y su esfuerzo de terminarlo, ese libro no habría sido posible. Esperamos que este libro, además de un homenaje, sea a la vez un testimonio ciudadano de que la Corte echó raíces en la profunda idea de que la defensa ambiental es hoy también una de las más humanistas. Esperamos que para el futuro sus consideraciones y decisiones rindan sus frutos en la conservación de los ecosistemas, el cuidado del agua en los diversos territorios del país, pero también en la riqueza de las culturas, la democracia, la justicia y la dignidad. Muchas gracias. Bueno, a continuación nos va a hablar Natalia Ortús Salinas. Ella es coordinadora del programa de Ecología y Sostenibilidad de la Fundación Heinrich Böll. Fue la coordinadora editorial del libro, quien nos va a contar un poco cómo fue el proceso de realización y pues sus significados. Bueno, pues buenas noches a todos, a todas. Es un gusto muy grande tener esta sala bastante llena, con muchas caras amigas, con personas cercanas a la Fundación, personas supremamente comprometidas con los desarrollos del derecho ambiental y el activismo también. Nos acompañan personas de diferentes regiones. Además de los ex magistrados, tenemos aquí a Gloria Amparo Rodríguez, magistrada de la JEP. Tenemos a Felipe Clavijo, quien también trabajó en la Corte Constitucional y aportó de gran manera sentencias tan importantes como la del Río Atrato, y a varios de los autores y autoras. Sin hacer la historia muy larga, yo les quiero contar un poquito de cuál es como el espíritu que esperábamos del libro y lo que resultó al final. Este libro, como bien mencionó Florian, es una idea que surgió de personas, no fue una idea de la Fundación Böll. Es una idea que particularmente de Julio, de Álvaro y de Rodrigo, y que después se fue cocinando en ese espacio que llamamos Sumando, donde confluimos diferentes organizaciones a pensar en temas ambientales. Lo que hicimos entonces fue decir, hay que rendirle un homenaje a esta corte que realmente significó muchísimo para los derechos ambientales del país. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y se nos ocurrió la idea del libro. El libro es fruto de una convocatoria pública, eso nos parece muy importante resaltarlo, y esa convocatoria, la idea que tenía detrás era que motivara textos diversos. Si vamos a hablar de ambiente, hay que hablar de diversidad, y el prisma con el que leemos el ambiente tiene que reflejar pues esa diversidad misma. Entonces la convocatoria permitía textos con diversos formatos, incluso motivamos a acudir a crónicas, entrevistas, y también la relación entre el ambiente y otros principios constitucionales. Entonces, por ejemplo, la participación, la descentralización, la autonomía, la diversidad cultural, entre otros, la igualdad, los derechos de las mujeres, etc., los derechos de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas. Esta convocatoria estuvo circulando y al final recibimos poco más de 20 textos, de los cuales elegimos 15 porque eran pertinentes temáticamente y porque estaban bien escritos. Son de ciudadanos y ciudadanas que algunos de ellos nos están acompañando hoy. El libro tiene 4 partes, las voy a mencionar porque siento que son muy bonitas y dan como un panorama, un mapa de algunos desarrollos nuevos de esta corte. La primera se llama La autonomía para ordenar el territorio según los sueños colectivos de sus habitantes. La segunda parte es la participación como principio inherente de la protección ambiental. La tercera es justicia ambiental, la defensa del ambiente como vía para la igualdad. Y la cuarta, hacia un enfoque ecocéntrico a través del diálogo entre la tradición jurídica occidental y los saberes diversos. El resultado pues, es un libro con 15 artículos que de alguna manera nos muestra
que la Corte Ambiental no, la jurisprudencia de la Corte Ambiental no es que haya creado una nueva rama del derecho. A mi manera de ver, la Corte lo que hizo fue tejer entre derechos diferentes. Y esto en temas ambientales es muy significativo. El ambiente mismo, los ecosistemas están interconectados y hacer una lectura integradora de los derechos ambientales es muy importante. Adicionalmente, esa lectura más holística permite un diálogo más cercano con otras culturas, no solamente la occidental. Entonces, ese tejido de derechos creemos que es muy importante seguir fortaleciéndolo. Por eso pues queremos brindar al final del evento, entonces por favor no se vayan, tenemos una copa de vino. Y también quiero hacer entonces pedirles por favor a los autores y autoras que se encuentran presentes que pasen aquí al frente para darles un aplauso. Entonces el aplauso ahora cuando estén aquí. Mientras tanto también quiero decir que Ángela Valenzuela, nuestra maestra de ceremonias, ella fue un apoyo muy importante para la realización del libro, y también Milton Ramírez, que es el autor de esa bellísima foto de la portada. Entonces, yo voy a mencionar a todos los autores y autoras, pero los que están aquí les pido que pasen un momentico al frente. Entonces, está Alejandra García, Carolina Arias Hurtado, Daniela Barón, David Núñez, Diana Carolina Sanabria, Diana Carolina Sánchez Zapata, Ana Mesaros Martín, Héctor Herrera Santoyo, Javier Gonzaga Valencia Hernández, Jessica Paola Parra, Jesús Olivero Bembel, Juan Felipe García Arboleda, Juan Felipe Rodríguez Vargas, León Felipe Cubillos Quintero, Lina María Ávila Urrego, Luis Carlos Montenegro Almeida, Luis Felipe Guzmán Jiménez, Margaret Lorena Durán Izquierdo y María Cristina Hernández. Es un gusto muy grande tenerlos aquí, muchas gracias por venir. Es importante mencionar que son autores y autoras de diferentes partes del país, vienen de Ibagué, de Medellín, de Cartagena. Entonces quiero pedirles a todos ustedes que por favor les brindemos un caluroso aplauso por haber escrito este texto. Bueno, para contarles un poco cómo va a ser entonces, pues muchísimas gracias, de verdad, que estén aquí, pues entonces vamos a tener un momento después para seguir conversando. Les voy a contar cómo va a ser entonces vamos a tener primero entonces unas exposiciones de la expresidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, y el exmagistrado Jorge Iván Palacio, y posteriormente tenemos un momento muy bonito también, porque aquí nos acompañan procesos territoriales que han fortalecido el ejercicio de sus derechos gracias a sentencias de la Corte Constitucional. Nos acompaña un representante de los Guardianes del Río de Atrato, nos acompañan representantes del Comité de Defensa del Agua y la Vida del Tolima, y nos acompañan también del Comité Fusunga y Tierra Libre, que promovieron la consulta popular en Fusagasugá. Entonces, no siendo más, entonces damos la palabra nuevamente a nuestra maestra. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a contar con las palabras de la ex magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, María Victoria Calle, que nos va a hacer una presentación. Buenas noches para todos. Siempre que a uno le hablen de algún homenaje, entiende que los homenajes deberían hacérselos a otros. Por eso son tan complicados de aceptar, porque casi siempre los merecen otras personas. En esta ocasión, quienes como Florian Humbert, director de la Fundación Henry Paul, Natalia Orduz, coordinadora de proyectos, y Ángela Valenzuela, coordinadora de comunicaciones, se han dedicado día a día a esta tarea de defender
todo lo que tiene que ver con los derechos al medio ambiente. A ustedes también, que día a día, desde sus diferentes tareas, se dedican a defender ese medio ambiente. Tan difícil hoy, cuando los derechos no son precisamente reivindicados en las sentencias judiciales. Yo diría también que merecen este homenaje César Carvajal, Juan Sebastián Ceballos, Gloria Lopera, mis magistrados inmensos. Quienes con sus proyectos, en su gran mayoría escritos por ellos, discutieron conmigo los ajustes que había que hacer y fijaron los parámetros, las reglas y las subreglas de la sentencia. Esos magistrados fueron inmensos, me acompañaron durante la mayor parte de mi periodo. Hicimos una comunidad, una familia que sigue existiendo y trascendiendo después de mi retiro de la Corte. De verdad, hicimos mucho porque desde su sapiencia ellos colaboraron no saben cuánto en esa construcción jurisprudencial que creo fue importante y en la que en discusiones de sala plena también aportaron magistrados como Jorge Palacio, Luis Ernesto Vargas y otros que siempre apoyaron con su voto, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Alberto Rojas, en lo que pudo discutir en el periodo que le tocó común con nosotros. Aportaron y otros magistrados, Gloria Ortiz, por ejemplo, y otros que se me olvidan, pero esto es una construcción colectiva, eso lo tenemos que saber, no es un solo magistrado y los homenajes tienen que ser para todos. Sus palabras, sus razones, las reglas, las subreglas, descansaron después de unas discusiones difíciles en lo que luego impactó la tarea de todos ustedes. Así que gracias a la Fundación, gracias a ustedes por luchar día a día, así las sentencias no alcancen a materializar el deber constitucional de proteger el medio ambiente que es transversal a la Constitución, sigan en esa tarea sin descansar, porque es tan importante como la vida misma, como la necesidad de proteger el agua, de beberla, de votar, de hacer un ejercicio democrático, como decía ahora Floriano. Sin la protección al medio ambiente no lo podremos lograr. Y en esta breve charla, para la cual se me dieron 20 minutos, voy a tratar de ser muy rápida. Voy a hablar inicialmente de Henry Ball. Cuando yo era muy sardina, leí Opiniones de un payaso. Y ese libro de verdad me marcó profundamente. Fue un escritor alemán, figura emblemática de la literatura alemana de posguerra, también llamada literatura de escombros. A veces eso es lo que ustedes hacen, tratar de remover los escombros para también salvar el medio ambiente. En el 72 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura y la Academia Sueca destacó algo que me parece muy bello y ahora se critica, por su combinación de una amplia perspectiva sobre su tiempo y una habilidad sensible en la caracterización, han contribuido a la renovación de la literatura alemana. La sensibilidad tan bien criticada por estos días es tan importante para alcanzar la materialización de los derechos. Los estándares constitucionales tienen que ser medidos también desde una mirada sensible, o si no, quizás las buenas razones, los argumentos perfectos no nos van a servir para alcanzar al hombre y su permanencia en la tierra. Y lo que es peor, para alcanzar la tierra. En su libro Opiniones de un payaso dice algo que me pareció bellísimo. Mira que la caridad consiste en no hacer más pobres a los pobres. Y si no trabajamos por el medio ambiente, haremos más pobres a los pobres, más pobres a la democracia y contribuiremos a que las dictaduras sigan imponiéndose en nuestros espacios. Dictaduras disfrazadas además de democracia. Entonces, cuando vemos gráficas como esta y una Sierra Nevada quizás amenazada, me
recurro a un libro que también me impactó de Carlos Santiago Niño, La filosofía del control judicial constitucional, que dice: lo único que la mayoría no tiene legitimidad para decidir es la restricción de las condiciones y los presupuestos que hacen del procedimiento democrático un mecanismo apto para encontrar soluciones correctas. La validez de una decisión mayoritaria depende de muchas cosas. Depende de cuestiones tales como la existencia de una relativa igualdad en los recursos para participar en ese debate democrático del acceso a la educación, que permite a cada uno estar en igualdad de condiciones y en la ausencia de presiones, de condiciones que amenacen. Nuestro país precisamente no está en ese contexto. Ubicado en un modelo republicano de participación que existe desde el siglo XIX, pero que fue reivindicado con la Constitución del 91 de una manera transversal y vigorosa que apostaba a la participación, toca indudablemente el medio ambiente de una manera transversal esa Constitución política. Y abordaré desde el medio ambiente precisamente dos de los retos que debe enfrentar el constitucionalismo colombiano para construir esa democracia participativa a la que todos aspiramos. El primer aspecto consiste en superar las diferentes barreras que el centenario centralismo del proyecto de la regeneración conservadora conlleva para la consolidación de un sistema de autogobierno. La dependencia durante décadas de las administraciones territoriales a los gobiernos centrales impuso un modelo que no sirvió para la participación. Venía de la Constitución del 86 y generó prácticas y costumbres políticas que aún hoy son obstáculos para la participación y el poder que los territorios deben tener. El segundo de los retos consiste en lograr una decisión adecuada en relación con los recursos naturales. Y entonces vendrían varias preguntas. ¿Cómo conciliar el derecho de una persona que pretende explorar un predio en ejercicio de sus libertades cuando puede afectar el medio ambiente y por tanto el derecho al autogobierno? ¿Cómo conciliar el derecho de una generación a disponer de los recursos naturales con el derecho de las generaciones venideras a disponer de tales recursos? Son preguntas que todos nos hacemos. En esta charla expondré dos ideas. La primera es la autonomía que la Constitución le reconoce a las entidades territoriales y la segunda, los límites que esa autonomía tiene. Y desde ese punto de vista tenemos que entender primero que hay autonomía territorial, que hay límites derivados del derecho a un ambiente sano y límites que implican maximizar la autonomía territorial para después descansar en unas conclusiones. Si hay autonomía territorial, si hay participación, necesariamente el impacto del ejercicio político y de la protección al medio ambiente va a ser mucho mejor. Y desde ese punto de vista voy a referirme a esa autonomía que parte de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política y a una sentencia maravillosa que siempre creo que las sentencias maravillosas son de Ciro Angarita Barón, uno de los mejores magistrados que tuvo la Corte Constitucional en cualquier época. Por eso no duró sino un año, porque era demasiado bueno para nuestro sistema de participación democrática. Y entonces en esa sentencia 004 del 93, cuando apenas la Corte empezaba, y como suelo decirlo, estábamos en Macondo, ellos no sabían cómo llamar a la mesa, a la silla, porque apenas empezaban un nuevo orden constitucional que ponía a Colombia a la saga, a la modernidad del derecho constitucional mundial. Ya no era la Constitución del 86, sin embargo, de esa nueva Constitución se rescataron tantas cosas en aquellas bellas sentencias de Ciro Angarita Barón, de Carlos Gaviria, de Alejandro Martínez y de otros insignes magistrados
que debemos recordar para que no se vuelvan invisibles, para que las nuevas épocas no puedan arrasar con la jurisprudencia y el equipaje espiritual que ha construido las Cortes. Entonces, desde esa sentencia de la 04/96, decía uno de los derechos de las entidades territoriales es el derecho de gobernarse por autoridades propias, elegidas y constituidas democráticamente. Y otro es el derecho de cada entidad territorial a ejercer libremente las competencias constitucionales y legales que les son propias. Miren, allí estaba el secreto. Este derecho se ejerce a través del voto directo de los habitantes y a través de los mecanismos de participación ciudadana. Artículo 40 y 103, no nos los inventamos y se los quieren arrebatar a la provincia. La elección de autoridades propias y los mecanismos de participación son elementos esenciales de la descentralización política. C517 del 92, Ciro Angarita Barón. Para realizar el principio de autonomía territorial, no basta con que los habitantes tengan el derecho a elegir autoridades propias. Es necesario que se les garantice que ese derecho no va a estar perturbado por agentes externos, por otras entidades, por poderes de facto o por jueces que no entienden que el derecho al medio ambiente es transversal a la Constitución, que las competencias constitucionales y legales de las entidades territoriales tienen que ser ejercidas con libertad y autonomía. De lo contrario, la autonomía sería aparente y las autoridades tendrían que actuar bajo órdenes de un poder distinto al pueblo, al poder popular. Las competencias de las autoridades territoriales que pueden ejercerse libremente son tantas como la prestación de los servicios públicos, la ordenación del territorio, la promoción de la participación, el mejoramiento social y cultural de los pueblos. Y se refiere también esa Constitución a los deberes ambientales, no en un solo artículo, sino transversal a la Constitución. Es decir, que es un elemento esencial de la Constitución que si no reconocemos estaríamos sustituyéndola. Y está transversalmente en los artículos 2, 79, 80, 366, para citar solo algunos, y nos envía un mensaje: proteger las riquezas naturales, garantizar la participación de la comunidad, proteger la integridad del medio ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación alrededor del medio ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos, prevenir los factores de deterioro ambiental. Obligaciones todas que se derivan del derecho al medio ambiente sano, de respeto, de protección y garantía. Y ahí tenemos a nuestro Chocó, tan olvidado, tan ofendido, tan destruidos sus recursos naturales. Esa obligación de respeto implica que el Estado debe abstenerse de afectar el medio ambiente. Obligación de protección: el Estado debe impedir que se irrespete el medio ambiente. Y la garantía que supone la adopción de medidas de carácter negativo o positivo para protegerlo. Eso no está ocurriendo en nuestros territorios. No está ocurriendo en el Chocó, en el Amazonas, no está ocurriendo. Están especies amenazadas en extinción por la contaminación, las redes de pesca y las presas hidroeléctricas, que son los principales enemigos de sus hábitats. La autonomía territorial, de que tanto estamos hablando, tiene tres clases de límite: uno de respeto, otro de protección y otro de garantía. Y en la sentencia T794 del 99 de Carlos Gaviria Díaz se materializaban esas obligaciones de respeto, protección y garantía de una manera maravillosa. Maravillosa porque de alguna manera prevenía la contaminación de nuestros ríos y señalaba
que en esa área de 14 municipios se constató la degradación ambiental de la cuenca del río Sinú. Los cuerpos de agua que componían el sistema de humedales estaban siendo rellenados y desecados por particulares, y las 14 administraciones municipales estaban permitiendo y promoviendo que así fuera. La población cercana al río vertía agua negra sin tratar, cantidad de basura, usaban pesticidas y abonos para sus cultivos, y así sucesivamente. La Corte ordenó, año 99, suspender las obras de relleno y desecación, adelantar las actuaciones administrativas para recuperar el dominio sobre las áreas de terreno ocupado por particulares en humedales, regular la manera de hacer exigible la función ecológica inherente a la propiedad, revisar los planes y programas para tratamiento y vertimiento de aguas negras, recolección y disposición de basura, y una cantidad de órdenes desde el año 99, sentencias fundacionales. Carlos Gaviria, Ciro Angarita, Alejandro Martínez, para citar solo algunos, entendían que el ambiente tiene que ver con el perfeccionamiento de la democracia, y que sin ella las condiciones para una democracia vigorosa no están ahí. No podrá haber democracias vigorosas cuando el medio ambiente está ofendido. No hay una democracia robusta si arrebatamos a los habitantes de las ciudades el derecho a respirar, a tener agua pura, a tener un medio ambiente sano. El constituyente del 91 buscó instaurar una democracia participativa, no solo de representación en un estado pluriétnico y cultural y multicultural. Hay una mirada diferencial que se nos está olvidando, que a los jueces en ocasiones se les olvida, y es tan importante esa mirada diferencial. Esta concepción renovada y robusta de la democracia ha sido destacada, otra vez cito a Carlos Santiago Nino, para quien una democracia constitucional plena solo existe si se reúnen dos condiciones: que las personas puedan participar en democracia de manera autónoma, y que esas personas sean iguales, con los recursos para participar en dichas actividades. No estamos hablando de una igualdad total, no estamos hablando de eso, de los recursos para participar. Eso es la puerta que Carlos Santiago Nino y muchos de los autores señalaban. Acciones como elegir y ser elegido, participar en consultas populares, en procesos participativos de reforma constitucional, son actividades que requieren, además de libertades, las condiciones materiales, a esa igualdad es que se refería Nino, para poder participar. De otra manera, no habrá democracia. De nada sirve que una persona pueda participar de un partido político si no cuenta con las condiciones para ejercer esas libertades. Sin condiciones de aire puro, cualquier tipo de organización política es inviable. Cuando no se puede respirar y la salud está permanentemente amenazada, cuando no hay agua para alimentarse, cuando todos los espacios de las personas están amenazados por el mercurio, por la falta de agua que trae el irrespeto al cauce de los ríos, el irrespeto a las venas de la tierra, como dicen los indígenas. Si pongo un tapón para que el agua no pueda circular, la montaña se ofende y la tierra también. No podemos, de alguna manera, continuar con intervenciones como las de Anchicayá. Ya esas personas no tienen forma de pescar, queda el mantenimiento lógico de su vida cotidiana. Porque si las condiciones climáticas se deterioran a tal punto que hay extremos de calores o extremos de frío, difícilmente se podrán desarrollar comunidades participativas políticamente, capaces de autogobernarse o gestionar su propio desarrollo. La destrucción del ambiente sano es la destrucción de la vida en dignidad y por tanto de toda acción política.
La protección y la defensa del agua debe ser una constante de nuestra actividad. El agua es un derecho constitucional fundamental reconocido por la jurisprudencia nacional y por las autoridades internacionales en materia de IH, derechos humanos. Es uno de los componentes más importantes para el ejercicio de la democracia. Si los recursos hídricos están contaminados, se acaban, destruyen o reducen tan drásticamente, no solo se experimenta una amenaza frente a la vida biológica, sino frente a condiciones básicas de existencia. Supone peligro para la salud y supone una interferencia en la autonomía moral de los individuos. Las personas pueden verse en la humana necesidad de enajenar su voluntad política, en cambio de alimentos, de bebida suficiente, de techo. Las personas en estado de miseria son la materia prima de la dictadura, eso lo saben ustedes. Y entonces viene una sentencia maravillosa que reivindico y siempre cito, que es la sentencia del río Atrato. Gracias a los dos Jorges por hacerla posible. La tesis 22 del 16, magistrado ponente Jorge Iván Palacio. El río Atrato contaminado con mercurio, el río Atrato hoy casi en posibilidades de destrucción. Y a manera de conclusión, la conexión entre un ambiente sano y la autonomía territorial ha sido desarrollada por el legislador, matizando el centralismo que existe en el orden constitucional presente. Siguiendo los principios mencionados atrás, el legislador ha establecido un principio que no se nos puede olvidar. Ley 99, artículo 63, en concordancia con el artículo 51. Es el principio de rigor subsidiario en virtud del cual las normas y medidas ambientales podrán hacerse más rigurosas por las autoridades territoriales. Mire qué maravilla. Creo que no lo han descubierto para declarar inexequible la norma. Cuando las circunstancias locales así lo ameriten. Es tan importante este principio de rigor subsidiario, es tan importante cuidarlo. Cuando el derecho político de autogobierno particular se ejerza a favor de una mayor protección al derecho a un ambiente sano, los límites y las restricciones de las autoridades propias se expanden. La voz de las regiones debe oírse, es necesario que se oiga. La SU 095 del 18 no es una buena muestra de que la voz de las regiones debe oírse. La consulta popular en el municipio de Cumaral, el Tribunal Administrativo del Meta encontró ajustado a la Constitución Política el texto que se iba a someter a consulta popular. Se pregunta si estaban de acuerdo o no los habitantes con que en su municipio se llevaran a cabo actividades de explotación y exploración de hidrocarburos. Ese es el municipio de Cumaral, donde hay espacios bellísimos de medio ambiente todavía salvos. La Corte Constitucional consideró que el Tribunal Administrativo de Meta, en la sentencia que declaraba la constitucional la pregunta, violó el debido proceso en cuanto interpretó de forma aislada las disposiciones constitucionales y desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional referidos a los límites de las materias a decidir a través de mecanismos de consultas populares. Estimó que en ese caso el objeto de la consulta no se limitaba al uso del suelo como una competencia de los municipios y distritos, sino que buscaba prohibir la realización de actividades de exploración y explotación del subsuelo. Salvó el voto el magistrado Alberto Rojas y señaló en su salvamento que se desconocieron los precedentes de esa misma Corte, consignados en la sentencia C-124 del 14 y C-035 del 16. Se acogieron precedentes en asuntos con los que no existía correspondencia fáctica ni jurídica. Es decir, se citaron para excusar esta decisión unos precedentes donde no existía ninguna conexión fáctica ni jurídica con ese tema. Y esa fue la decisión. Y recuerdo entonces un salvamento de voto que hicimos, acompañados de Luis Ernesto Vargas
el doctor Jorge Palacio y yo, en que citábamos El Mercader de Venecia. Muchos de ustedes sabrán esa historia para concluir, que cuenta que Chilov, un rico comerciante, le prestaba una gran suma de dinero a Antonio, quien se comprometía a pagarla cuando recibía unas mercancías que venían en camino por el puerto de Venecia. El contrato incluía una cláusula penal bastante particular, según la cual, en caso de incumplir el pago, Chilov tenía derecho a cobrarse con una libra de la carne de su deudor. Ocurre que los barcos naufragan y ante la imposibilidad para Antonio de cumplir con lo acordado, se hace efectiva la cláusula penal. En el acto cuarto de la obra se escenifica el juicio, en cuya decisión interviene un jovencísimo juez llamado Baltasar, pero que en realidad era una mujer en aquel tiempo. También las mujeres solían ser invisibles y tenían que disfrazarse de hombres para ser jueces, y en realidad era Porcia, la protagonista femenina de la obra, quien encuentra una fórmula que le permite salvar la vida de Antonio. Esta consiste en advertirle a Chilov que en virtud del contrato suscrito tiene derecho a cobrarse con una libra de carne de Antonio, pero sin derramar ni una gota de sangre de su cuerpo. De hacer esto último, sus bienes serían confiscados conforme a la ley veneciana. Algo puede pasar así parecido con el derecho que tiene la nación al subsuelo, pero el derecho que tienen las entidades territoriales al uso del suelo es un derecho constitucional, consagrado en el 313.7. Mejor dicho, como dijo un ciudadano, que en las redes publicaron lo que digo cuando la sentencia de Cumarado. Mejor dicho, nos toca a todos volvernos Porcias, como en El Mercader de Venecia. Algo así como decirle al gobierno y a las empresas: saquen lo que quieran, que al fin es su propiedad, pero sin tocar una gota del agua, la tierra o los elementos del suelo que nos pertenecen. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la exmagistrada María Victoria por esa linda ponencia. Ahora le damos la bienvenida al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio. Muy buenas noches a todos y a todas. Voy a recortar de mi exposición. Primero un saludo al director de la Fundación Henry Ford, Florian Huber, a Natalia Orduz, coordinadora de proyectos, a Ángela Valenzuela, coordinadora de comunicaciones, a Gloria Amparo, al doctor Gustavo Gómez, a mi amigo de la Procuraduría, mucho tiempo en la Corte Constitucional, y la presencia de ustedes, que es vital. Voy a recortar de mi exposición algo, porque me alargaría mucho, que tiene que ver por qué se escogió la acción de tutela y no la acción popular, por qué intervinieron más de 30 comunidades. Felipe, qué pena. Más de 30 comunidades étnicas, tanto indígenas como afrodescendientes, que intervinieron. Esta es una sentencia, la T-622 de 2016, una sentencia seria, responsable, argumentada, y que visibilizó un problema no solo de la costa pacífica, sino de toda Colombia y de muchos países latinoamericanos: Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, Paraguay y muchos países de África. Además, pensaba traer también lo de la primera constitución en el mundo que consagró los derechos de la naturaleza, la Constitución de Montecristi, que se celebró en estos días. Se celebraron los 10 años de esa Constitución de 2008, la Constitución boliviana de 2009, que consagró los derechos de la naturaleza, la Constitución de la Ciudad de México,
que consagró los derechos de la naturaleza, y pensaba hablar también brevemente de un documento de las Naciones Unidas de ahora del mes de julio de este año, en donde se hace alusión al panel que hubo el 23 de abril de este año en Nueva York, Naciones Unidas, donde tuve el honor de participar por Colombia, por haber sido el magistrado de la Corte Constitucional, en un panel supremamente importante, en donde también se traen los casos de la India por jurisprudencia y el caso de Nueva Zelanda por un acuerdo entre el Estado, por una ley entre el Estado y los maoríes. Quiero, eso sí, hablar brevemente sobre algo que decía la doctora María Victoria Calle y que me parece de mucha importancia para los jueces y para los funcionarios que tienen decisión sobre el medio ambiente y sobre la protección también de los animales. Y es que los jueces muchas veces se encasillan en el tenor literal de la norma. Hay que cambiar el chip, porque yo creo que a esas comunidades afros e indígenas no se les puede robar la esperanza de haber recuperado su río Atrato, sus afluentes, cuencas, humedales, y verlos descontaminados de mercurio, de cianuro y de residuos de combustible. Se tiene que romper la barrera de que el derecho se aprende para mantener la desigualdad, como ocurre muchas veces. Eso no puede ser, más en una sociedad como la nuestra, tan desigual. No debemos caer en lo de muchos jueces y académicos que no venden sino frases y palabras, cuando la ética nos enseña que ella debe estar comprometida con la Constitución y con la ley para impartir justicia a los más desfavorecidos y vulnerables. Esto es, el derecho debe corresponder con la realidad. Quiero traer también, antes de comenzar, algo que he dicho en otras charlas, que siempre lo repito, de un pequeño poema de un indígena, Humberto Aca Abal, que dice: debemos hacer como el sol, se mete entre las rejas con esa terquedad de mirar que hay dentro de nuestras casitas y se pone pálido al ver con su luz, es más clara nuestra pobreza. Yo le agrego algo, y no solo la pobreza material, sino la pobreza que significa usar el derecho para negar derechos. Esta charla la he denominado Armonía con la naturaleza y el buen vivir. Los humanos debemos construir una relación más amable y armoniosa con la naturaleza y considerar que la tierra no es de nuestra exclusiva propiedad. Somos un organismo vivo, somos la madre tierra, Pachamama, como dicen en el sur. Parece que estamos separados, sin embargo todo lo que existe nace del mismo útero. Las aguas, los pájaros, las flores, las personas y las montañas son expresiones complementarias de un ser vivo, colectivo y cíclico. Los procesos culturales que condujeron a la pérdida de esta conciencia han hecho que la humanidad se vea separada por encima de la Pachamama. Reconocer que somos una comunidad de seres mutuamente complementarios, Madre Tierra, es dejar de lado la separación indicada y proteger la vida bajo el principio del derecho a vivir en armonía. Defender los derechos humanos es defender los derechos de la Madre Tierra. Asegurar los derechos de la Madre Tierra es defender los derechos humanos, Carta de Fortaleza de 2017. Por ello, los gobiernos, los medios de comunicación y la comunidad en general tienen la obligación de actuar pronto para contener el deterioro ambiental que se ha acrecentado en el mundo, poniendo en serio riesgo toda la forma de vida en el planeta. Nuestra responsabilidad no solo se concreta con las garantías de vida de quienes actualmente existen, sino que también se está disponiendo de un buen vivir para las generaciones futuras que también tienen derechos. Entrando en materia, se tiene que el departamento del Chocó es una de las zonas más biodiversas del globo. Su ubicación es estratégica, posee costas sobre el Atlántico y sobre el Pacífico. Tiene un poco más de 46.000 kilómetros cuadrados y su población
en su gran mayoría es afro e indígena. Por su territorio corre el río Atrato, que es la columna vertebral del departamento, con una extensión de 750 kilómetros, de los cuales 500 son navegables para embarcaciones de hasta 500 toneladas y desemboca en el Mar Caribe sobre el Golfo de Urabá, que está en este momento en serio peligro de contaminación. Ese majestuoso y caudaloso río ha sido el alma y vida de las múltiples comunidades que viven en todo su recorrido y en los afluentes que los circundan. A su alrededor han construido su memoria. De él sacaban el agua para uso doméstico y personal, como bebida, aseo y preparación de alimentos, para obtener el pescado para el transporte, y en él se realizan diversas actividades culturales. ¿Sí están pasando las diapositivas? Sí. Era un pueblo que se dedicaba a la minería artesanal, a la agricultura, a la pesca y a la caza. Son gente sencilla, cordial, sosegada, pacífica, tranquila y hospitalaria. Las comunicaciones del Chocó continúan siendo precarias. Su aeropuerto acaba de ser modernizado, pero es un medio de transporte que es costoso para unas comunidades que en su mayoría son de escasos recursos económicos. Sus dos carreteras son más teóricas que reales. Así las describía nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en unas crónicas que escribió para el periódico El Espectador en el mes de septiembre de 1954. Chocó ha padecido una situación histórica de pobreza, marginalización y aislamiento institucional. Además, cuenta con la acumulación de un gran número de necesidades básicas insatisfechas. En contraste, es una región con bastante riqueza hídrica, vegetal, minera, sobre todo en oro y platino. Desde la década de los años 90 se ha sumado un problema más a esa región, la de la minería ilegal. Llegó con mucho furor. Han arribado a esas tierras aventureros ávidos de oro. De otro lado, los grupos armados al margen de la ley se aprovechan de la situación para sacar grandes dividendos. Esto ha generado división, odio, muerte, desplazamiento y miseria. Una de las principales actividades económicas del territorio es la minería, pero casi toda es ilegal, saliendo del Chocó clandestinamente cerca de 60 toneladas de oro anualmente sin pagar un solo centavo al erario público. El departamento ha venido siendo objeto de deforestación de sus selvas, con un impresionante daño ecológico, cambio de curso de ríos. Varios de ellos se han vuelto ciénagas, impidiéndose la navegación en algunos sectores. Es así como de los 18 brazos navegables con que contaba el río Atrato en su desembocadura, hoy en día solo es posible navegar por uno de ellos. Además, el agua está contaminada con mercurio, cianuro y residuos de combustibles, por lo que no es apta para el consumo. La pesca ha decaído notablemente, perdiéndose para sus moradores una de las entradas económicas con que contaba. El color de las aguas no es el mismo, el paisaje se ha degradado, ha crecido la prostitución, el alcoholismo, las familias se han ido desintegrando, la violencia se ha incrementado, llevando la peor parte de la población infantil, la indígena y la afrodescendiente. Todo ese uso ilegal de los ríos y del territorio chocoano para uso de la minería ilegal ha venido haciéndose de forma clandestina, aunque a la vista de todo el mundo, sin haberse llevado a cabo la consulta previa que hace alusión del Convenio 169 de 1989. La pregunta que se puede hacer cualquier ciudadano ante tanto abandono de esta región y del aumento día a día del saqueo de sus inmensas riquezas naturales por distintas organizaciones, en su mayoría al margen de la ley, dada la actitud pasiva y negligente de innumerables entidades nacionales y territoriales, es saber qué ha pasado con ellas, toda vez que eran las obligadas a combatir con rigor y dar respuesta a un problema de tanta magnitud. Para tratar de buscar solución a semejante interrogante, fue que se interpuso la tutela por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, quien actúa en representación de varias organizaciones sociales que residen en las riberas del río Atrato y sus afluentes. Iba dirigida
contra el gobierno central, los departamentos administrativos de prosperidad social y planeación, la Agencia Nacional Minera, las gobernaciones de Antioquia y Chocó y los municipios ribereños de dicho río. Esta acción pretendía que se protegieran los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas. La misma perseguía detener el uso intensivo y a gran escala de la extracción ilegal minera y evitar el vertimiento al río, a sus afluentes, a las ciénagas y humedales de sustancias tóxicas, por cuanto están generando consecuencias devastadoras, nocivas e irreversibles para la salud y el medio ambiente. Para facilitar la comprensión de la sentencia, se abordarán tres aspectos fundamentales. Uno, Estado social de derecho. Este tiene que ver con la forma de organización política que tiene Colombia. Uno de sus objetivos es el de combatir las penurias económicas o sociales de diversos sectores de la población, buscándoles asistencia y protección. El país se haya organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general. En el Estado social de derecho, el individuo es el sujeto, la razón y el fin último del poder político y de todo el ordenamiento constitucional. Para este, no basta solamente que la persona exista, es necesario que se desenvuelva en un marco de condiciones culturales y espirituales que dignifiquen esa existencia. Dos, derechos bioculturales. La Constitución de 1991 tiene como uno de sus pilares la protección del medio ambiente. Ello comprende el agua y sus fuentes naturales, como los océanos, los ríos, las lagunas, los humedales y las ciénagas, los bosques, el suelo, las fuentes de alimento, las especies animales, sus ecosistemas y la atmósfera. El medio ambiente ha adquirido en nuestro ordenamiento superior un carácter de objetivo social, contando con 34 disposiciones relacionadas con la ecología. Sin embargo, toda esa normatividad dista mucho de hacerse efectiva por los distintos intereses económicos que se mueven en el campo de la minería y dentro de esta, aún más grave, la minería ilegal. La Corte elevó a rango constitucional el derecho a un ecosistema sano, siendo este patrimonio común de la humanidad y su protección debe asegurar la supervivencia de las naciones. El medio ambiente es y debe ser un bien jurídico constitucional protegido autónomamente, cuya preservación debe procurarse no solo a través de acciones aisladas del Estado, sino con la concurrencia de todas las ramas del poder público, los distintos entes territoriales, la industria y la comunidad en general. Los derechos bioculturales hacen referencia a las garantías que tienen las agrupaciones étnicas de administrar y de ejercer tutela autónomamente sobre sus territorios de conformidad con sus leyes, sus costumbres y de acuerdo con los recursos naturales que conforman su hábitat. Orgullosamente, Colombia cuenta con bosques naturales y páramos que son verdaderas fábricas de agua. Este líquido constituye el ingrediente central para la preservación de la vida de todos los pueblos. Es un derecho fundamental y no sería posible la existencia si ella faltara. Además, hace parte del núcleo esencial del derecho a la vida en condiciones dignas. En este caso, su protección se extiende no solo por estar destinado al consumo humano, sino porque es un elemento esencial en el medio ambiente y es parte vital en la existencia de los múltiples organismos y especies que habitan el planeta, especialmente para las comunidades que se mueven en torno del río Atrato. Tres derechos territoriales y culturales. Este punto muestra lo que representa para las poblaciones étnicas el territorio y sus recursos. Ha sido reiterada la jurisprudencia en reconocer que los pueblos indígenas y afrocolombianos tienen un concepto del territorio y de la naturaleza que resulta ajeno a los cánones jurídicos de la cultura occidental. Para los chocuanos, el territorio y la naturaleza son inherentes a su existencia y supervivencia desde el punto de vista religioso, cultural, político, social y económico. No constituye un objeto de dominio, sino un elemento esencial de los ecosistemas y de la biodiversidad
con los que interactúan cotidianamente ríos, bosques y animales. Para estos pueblos, los recursos naturales que giran a su alrededor no tienen una valoración en términos económicos, son inherentes a su concepción de vida. Por estas circunstancias, el reconocimiento de la ocupación de sus territorios ancestrales de forma colectiva es fundamental para su permanencia y subsistencia. La situación planteada sobre el uso, contaminación y daño ambiental involucra para la humanidad un proceso serio de reflexión y un gran desafío para los estados en orden a fortalecer los principios fundamentales que nos soportan en la consecución de un entorno ecológico sano. Por tanto, el alcance y los efectos que se le dieron a la sentencia, a pesar de ser un fallo de tutela que por regla general solo afecta las situaciones particulares de quienes intervienen en el proceso de revisión, estos se extendieron para todos aquellos casos que se hayan afectados por la situación de hecho o de derecho que motivó la interposición de esta acción. Lo anterior, con el fin de dar a todos los miembros de la comunidad un trato igualitario que asegurara el goce efectivo de sus derechos fundamentales ante la omisión de una autoridad o de un particular encargado de evitar que situaciones como las aquí estudiadas continúen materializándose. Haciendo un recuento de lo expuesto, la acción tenía como finalidad detener el uso intensivo y a gran escala de la extracción minera y la explotación forestal ilegal que se ha venido realizando con maquinaria pesada, dragas y retroexcavadoras, con la utilización de sustancias altamente tóxicas en el río Atrato y sus cuencas. Actividades estas que generaban afectaciones nocivas e irreversibles en la naturaleza, transgrediendo con ese proceder los derechos fundamentales de los pueblos étnicos y el equilibrio natural de los territorios que habitan. También se notó que la mayoría de los proyectos mineros en el Chocó operan sin título y sin licencia ambiental alguna, produciéndose entre otros la contaminación de las aguas, privándoseles de este vital servicio o violándose la observación general 1502 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Derecho al Agua. El acceso al agua potable y el saneamiento constituyen un derecho humano esencial que se halla amparado por el derecho internacional, resolución número 64292 del 3 de agosto de 2010 de las Naciones Unidas, Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Es importante señalar que varias de las respuestas dadas por las diferentes entidades públicas tienen un denominador común y no es otro que el de evidenciar una notable falta de información, coordinación y articulación de funciones, jurisdicciones y competencias entre ellas. Pareciera que los entes gubernamentales no se dieran cuenta de lo que está ocurriendo en esta zona de Colombia y además sorprendentemente cada una luce que la solución a los problemas descritos no es de su competencia ni tampoco su responsabilidad, desviando la obligación entre sí mismas. Es desalentador encontrar semejante actitud. Ello solo refleja la falta de compromiso sobre la situación de las comunidades que habitan en la zona del Pacífico colombiano. Al respecto, solo quedaba el actuar por parte de los jueces, como se dispuso en la providencia, a favor de todos estos pueblos cuyos derechos fundamentales vienen siendo esquilmados. ¿Qué dijo la Corte Constitucional al resolver la acción de tutela? Que ante un panorama tan grave, las autoridades estatales demandadas son responsables de la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas demandantes. Esa afectación se ha causado por la conducta omisiva del Estado al no desplegar acciones efectivas para detener el desarrollo de las actividades mineras ilegales que han generado la configuración de la grave crisis humanitaria y ambiental en el río Atrato, sus afluentes y territorios aledaños. Lo trascendente de la sentencia, lo que ha causado tanto impacto, es que el río Atrato y sus afluentes son entes vivientes que sostienen otras formas de vida y cultura. No son solo un objeto de apropiación, son sujetos de derechos y de especial protección a los cuales debe protegerse, conservarse y pugnar por restaurarse. Igualmente, la Providencia hizo un llamado a la sociedad civil y a los pueblos que habitan en esos territorios para que cuiden y protejan los recursos naturales y la biodiversidad dentro del ejercicio de sus costumbres, usos y tradiciones, toda vez que son ellos sus primeros guardianes y responsables.
Hay una frase que me pareció muy bella, que enseguida la vamos a escuchar, que dice: oye, me Chocó, oye por favor y recuerda que nadie hará por ti lo que no hagas por ti mismo. Enseguida es esta una breve que dura 1 minuto, una canción de un autor chocuano que se llama Miguel Vicente Garrido. La visibilizó Gabriel García Márquez cuando fue enviado por el periódico El Espectador en el mes de septiembre de 1954, a raíz de que se estaba discutiendo en el Congreso de la República un proyecto de ley para desmembrar el departamento del Chocó e integrarlo al departamento de Antioquia, del Valle, al Viejo Caldas, pero específicamente a lo que es hoy el departamento de Risaralda. Esa canción se llama Lamento Chocuano, compuesta por Garrido, y le puso la música Alexis Lozano, que hizo parte del grupo Nietzsche y después fundó una orquesta llamada Guayacán. No le digas 1 minuto, me parece que es una bella canción. Por favor. Muchas gracias por la paciencia, un abrazo para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias a los exmagistrados, a Floriana y Natalia. Ahora voy a llamar a la mesa a las diferentes organizaciones que nos están acompañando, quienes nos van a contar cómo estas sentencias nos han servido para el ejercicio de los derechos en diferentes territorios del país. Entonces llamo a la mesa a John Palacios, guardián del río Atrato, a Alejandro García, del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y el Agua de Tolima, Rosa Ballesteros, de Tierra Libre y el Comité Fusunga, promotor de la consulta popular de Fusagasugá, y a Darío Mejía, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Bueno, como decía anteriormente, ellos nos van a contar cómo estas sentencias de la Corte Constitucional
les han servido para el ejercicio de los derechos ambientales en los diferentes territorios y colectivos de defensa de la naturaleza en todo el país. Entonces primero vamos a escuchar al guardián del río Atrato, a John Palacios. Muy buenas noches a todos y a todas. En especial quiero saludar a la gente que está en el recinto, a los magistrados, a la organización BOL y a todos los que nos escuchan. Como dijo la compañera, mi nombre es John Jerinson Palacios. Soy guardián de Río Atrato, vengo de la comunidad de San Isidro, municipio de Río Quito, uno de los municipios más estropeados por la minería ilegal en el departamento del Chocó. Hoy hago referencia a todo lo que acontece con la tutela T622 de 2016, donde hoy me da un orgullo de estar aquí compartiendo con ustedes, y a la vez me da tristeza cuando veo mi departamento, mi río Atrato en dichas condiciones. Aquí vemos qué gran diferencia hay en el río Atrato y la desembocadura del río Quito. Vemos la parte de allá, es la que está frente a la capital del Chocó, de Quito, una vereda que se llama Vallasolano, no Vallasolano turística, sino que queda frente de Quito. Y vemos cómo en las condiciones climáticas del río, vemos la imagen que hoy me da nostalgia ver mi departamento en esas condiciones. Hoy nuestro río Quito, uno de los municipios más estropeados por la minería, donde hoy ya no se puede comer el pescado que anteriormente, 10 años atrás, lo podíamos consumir naturalmente, y hoy para poder comer el pescado tenemos que sembrarlo, comer tilapia o cachama en estanques. Da tristeza. Ya no se puede bañar en nuestro río. Hoy las personas que bañan en nuestros ríos salen enfermos, con rasquiña, con hongos, en las cutículas de las uñas, en el cabello, en la sangre. Hoy nos da nostalgia ver todas esas situaciones. Hoy, gracias a los magistrados Jorge Iván Palacio, cuando hoy se reconoce el río Atrato como sujeto de derecho, que nos vuelve a la vida, porque antes no teníamos un padrino, hoy ya lo tenemos. Como le decía el magistrado, la minería ilegal en el departamento del Chocó nos ha traído ruina, desgracia, mortandad, desplazamiento, prostitución, violencias en todos los enseres. Hoy, cuando nace el grupo colegial de guardianes de Río Atrato, nace con una convicción de 14 compañeros, entre hombres y mujeres, y hoy
nos ha dado una tranquilidad, una fortaleza, y gracias a este grupo colegial de guardianes y organizaciones que nos acompañan en todos los movimientos que hacemos en cuanto a la T622 de 2016, hemos visto que Tierra Digna también hace un pilar importante en nuestro proyecto para sacar esa tutela adelante. Hoy en este recinto le quiero decir y le quiero pedir a todos los que nos escuchan, a los magistrados, al doctor Jorge Iván, que no nos deje solo. Cuando yo vi esa canción y todas esas imágenes de nuestro departamento, de nuestro municipio, me dio ganas de llorar. Le pido por Dios que no nos deje solo. Síganos ayudando. Síganos con ese pie de lucha para que todo se haga una realidad. En los temas de la Corte, de reforestación, descontaminación, de protección, de restauración, hoy quiero que todo sea una realidad. Descontaminar el río Atrato no es fácil. Se requiere mucho recurso, se requiere mucho tiempo, y Dios lo permita que cuando eso sea una realidad, yo todavía esté vivo. Hoy me quiero despedir con una reflexión que siempre la he tenido a pie, y dice así: había un mago que adivinaba todo, y de pronto salió un muchacho con un pájaro por detrás y le dice: mago, ve tú, mago, tú que adivinas todo, dime si este pájaro está vivo o está muerto. El mago le dice: si te digo que está muerto, me lo vas a matar vivo, pero si te digo que está vivo, lo vas a matar y me vas a matar muerto. Se lo a ustedes, magistrados que nos acompañan y público en general. En sus manos está de que te chocó viva o muera. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Ahora escucharemos a Alejandro García. Él es del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y el Agua del Tolima. Gracias. Buenas noches. Primero, pues agradecerle a la Fundación Heinrich Böll, a Florian, Natalia, a todas las personas que pues han participado de la elaboración de este libro, de este texto, algo que para nosotros los diferentes procesos pues va a ser de mucho aprendizaje, nos va a enriquecer en las diferentes lecturas que tenemos para defender nuestros derechos. Como Comité Ambiental en Defensa de la Vida, pues una organización de muchas que hay a nivel nacional, producto precisamente del origen de conflictos ambientales y sociales que se han ocasionado por la implementación arbitraria de proyectos mineros, petroleros o hidroeléctricas. En nuestro caso fue el proyecto minero La Colosa Regional de la multinacional AngloGold Ashanti, uno de los proyectos de minería de oro diseminado en el municipio de Cajamarca, pero que tiene una proyección regional con el departamento del Quindío, y que fue digamos, la razón de ser de un movimiento que empezó a encontrar en diferentes personas, campesinos, ciudadanos, ciudadanas, que la forma de poder encontrarnos y trabajar en la defensa de los bienes comunes. ¿Cómo empezamos a trabajar? Y digamos también un poco la reflexión frente a la importancia de lo que se ha avanzado en el tema jurídico. Nosotros en la Universidad del Tolima empezamos un proceso de formación, conocer precisamente cuáles eran las afectaciones de ese proyecto en específico,
pero también sobre todo ir profundizando cuál era el modelo al cual estaban proyectando la economía de nuestro país. Entonces no estaban hablando de solo un proyecto minero, sino se estaba hablando de una transformación drástica de la economía en nuestro territorio, donde llegó a un punto de tener cerca de 8 o 9 millones de hectáreas tituladas en títulos mineros concesionados y solicitados, cuando en estos momentos actualmente el país tiene cerca de 4.9 millones de hectáreas en producción agrícola, es decir, el doble del territorio nacional que está produciendo los alimentos para el bien consumo interno, entregado a multinacionales en diferentes proyectos, que estamos hablando simplemente de temas mineros, sin contar bloques de petróleo y otros temas que pues ya ustedes conocen. Empezamos a hacer un proceso de formación, a hablar con la gente y a exigir la defensa de nuestros derechos. ¿Cómo? A través precisamente de una perspectiva de trabajo social y comunitaria que la llamamos una perspectiva de la no violencia. Nosotros hemos sido muy claros, y precisamente es parte del debate en nuestro país, de cómo resolver los conflictos, no solo los conflictos ambientales, sino también los conflictos políticos, a través del diálogo y los mecanismos de la no violencia, el tema jurídico y demás. Empezamos a promover las marchas Carnaval en Defensa del Agua y la Vida, un ejercicio ciudadano a través del arte y la cultura, que se replicó no solo en Ibagué, sino en otros municipios del departamento del Tolima y otros municipios y otras ciudades a nivel nacional. ¿Qué obtuvimos de eso? Lo mismo que obtienen diferentes organizaciones a nivel nacional, y es precisamente que el gobierno desconoce las exigencias de la ciudadanía. Lo mismo que ha pasado en estos momentos con los estudiantes a nivel nacional, donde se exige el derecho a la educación, mejores condiciones y presupuestos, y no son escuchados por el gobierno, pero sí señalan y estigmatizan cuando hay, digamos, alguna alteración al orden público, que es a lo que nos llaman precisamente para poder ser escuchados. ¿Qué ha pasado? Que como movimiento empezamos a utilizar la vía jurídica para poder exigir nuestros derechos. Es así como en el municipio de Piedras, el 28 de julio del año 2013, se realiza la primera consulta popular, convocada en este caso por el alcalde municipal. El primer municipio donde se hace una consulta popular sobre asuntos mineros, en el año 2013, posterior en el mismo año 2013, en diciembre 15, se hace en Tauramena. ¿Qué sucede ahí? Que empiezan a ver por parte del gobierno una pugna por limitar precisamente ese elemento fundamental de la Constitución, que es la participación ciudadana, la autonomía de los diferentes entes municipales. ¿Por qué? Porque están bloqueando un modelo al cual nosotros, desde diferentes argumentos técnicos, éticos, ambientales, económicos, le hemos dicho que no es rentable, que no es sostenible para nuestros territorios. Dimos una pelea muy grande, a nivel nacional en el municipio de Pijao se da esta sentencia de la T445, la cual reafirma precisamente la autonomía de los entes territoriales, pero sobre todo que las consultas populares son legales y son legítimas, que son parte de la participación ciudadana, ese elemento esencial que tenemos nosotros como constituyente primario. No el comité ambiental, no una organización, otro, sino todos nosotros, porque la afectación precisamente está relacionada para todos los que habitamos estos territorios. ¿Qué pasó ahí? Que precisamente en estos momentos nos encontramos ante una Corte Constitucional que pretende limitar el alcance, y un gobierno nacional que en este caso continúa con la línea de todos los gobiernos nacionales que hemos tenido desde los últimos 20 años, profundizando este modelo extractivista. Para nosotros como organización, nosotros decimos que tenemos en Colombia una dictadura mineroenergética. Aquí, cuando hicieron la ponencia al comienzo, hablaron también de una democracia disfrazada, que precisamente disfraza una dictadura. Para nosotros, cuando se nos limita el derecho a la participación, cuando se nos imponen estos proyectos, cuando nos están asesinando y estigmatizando, amenazándonos por defender nuestro derecho al ambiente sano, el derecho a la agricultura, el derecho a una cultura campesina, para nosotros eso es parte de una dictadura. Es importante recordar que Colombia es uno de los países donde más asesinatos y amenazas hay a líderes sociales y ambientales. Entonces, en el marco de ese proceso, nosotros, ¿qué queremos hacer referencia? Hemos hecho algunas ponencias y presentado informes
ante el Comité de Naciones Unidas y en el examen periódico universal que tuvo el Estado colombiano en Naciones Unidas, y hemos logrado precisamente que este comité haga algunas recomendaciones al Estado colombiano para que las consultas populares se promuevan, que la participación de la ciudadanía no sea simplemente una participación pasiva, sino sea una participación activa, es decir, las decisiones que tomamos sean de obligatorio cumplimiento. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque precisamente no es nada nuevo para la Constitución, el marco legal o la jurisprudencia. Eso es parte de lo que ya se ha logrado y de lo que los anteriores magistrados, esa Corte Ambiental, pues han logrado, y pues que en nombre de la organización les agradecemos, precisamente porque han cumplido con ese deber constitucional de salvaguardar los derechos de todas y todos los ciudadanos. Para cerrar, nosotros vemos precisamente frente a este actual panorama político que queremos seguir promoviendo la unión, la solidaridad y el trabajo colectivo, que todos acá sigamos unidos. Agradecerle precisamente pues también a todos los autores de este libro, para que sigamos fortaleciendo el debate público frente al tema ambiental, frente al tema político, frente al tema de la participación ciudadana, porque es así como vamos a seguir fortaleciendo la defensa de nuestros derechos. Hace un momento, estando en el auditorio, mi papá me decía, bueno, ¿por qué con tantos argumentos, con tantas sentencias y seguimos igual? ¿Por qué él chocó con tantas peleas, con tantos logros también jurídicos, seguimos igual? Y ahí es cuando volvemos a caer en el tema de que el debate es político, es un tema de poder. Y para fortalecer el poder de una ciudadanía que defiende los derechos de la misma ciudadanía, pero también los derechos de la naturaleza, tenemos que estar unidos, tenemos que estar con fuerza y un trabajo. Eso es posible. No solo desde nuestra organización se han fortalecido los lazos con otras organizaciones, estamos fortaleciendo un trabajo que se llama el Movimiento Nacional Ambiental, construyendo una agenda en común para una acción colectiva que precisamente logre lo que nosotros queremos, que es el bienestar colectivo de todas y todos. Muchas gracias y también un saludo especial a quienes nos han apoyado bastante en esto, que es Julio, Álvaro y Rodrigo Negret, que han sido fundamental no solo para el Comité Ambiental en Defensa de la Vida de Ibagué, sino para todo el movimiento ambiental a nivel nacional, y creo que es muy importante nombrarlos acá. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Ahora invito a Rosa Ballesteros de Tierra Libre. Ella es del comité de Fusunga y que fue promotor de la consulta popular de Fusagasugá. Bueno, muy buenos días para todo el auditorio, muy buenas noches, disculpen. Saludar especialmente a la Fundación Heinrich Böll, a Florian y a Natalia por hacernos esta especial invitación a este importante evento. Igualmente saludar a los compañeros de la mesa, que además de compañeros de mesa, pues son compañeros de luchas. Y saludar pues también a los magistrados que nos antecedieron en la palabra, que también debo confesarlo, pues las intervenciones me dejaron profundamente conmovidas también y motivadas. Bueno, pues antes de iniciar y contarles un poco sobre el tema de la consulta popular que se realizó en Fusagasugá, donde los saludamos desde la ciudad que a través de voto popular por primera vez dice en Latinoamérica no a la entrada del fracking, ¿sí? Quisiera compartirles unas palabras de por qué esta defensa territorial. Entonces, nace el agua en las alturas, en el que las delicadas flores del frailejón se levantan para besar el sol y fecundar la vida. Viajan las nubes desde el valle de Fusagasugá y la meseta de Chinauta hasta la cumbre del páramo para descargar sus gotas, llenar lagos y lagunas y alimentar musgo y frailejón. Gracias a esa relación entre las alturas y las aguas abajo de los municipios batalladores de la provincia del Sumapaz, es que nosotros aquí abajo gozamos del agua para saciar y cultivar.
Cuja, Panches, Batán, Barro Blanco, Sumapaz, entre otros, son vertientes de nuestro territorio, que como la sangre que corre entre nuestras venas y arterias, circulan la savia de la vida, los conocimientos de quienes han cuidado y protegido el agua por años, la memoria de ancestros y pueblos, y la identidad de hombres y mujeres de barro y tierra que han hecho del páramo y del río Sumapaz fuente de palabra e historia. Agua es la fuente de la vida que alimenta nuestro municipio Fusagasugá. Valle de Fusungá, cacique sutagado, tribu antigua de guerreros y guerreras, hijos como nosotros del sol y de las entrañas del Sumapaz. Por eso, desde tiempos inmemoriales, panches, sutagados, muiscas y otros han hecho frente al dominio opresor y explotador. Páramo llamaron nuestro territorio los hombres blancos. Páramo, palabra colonial que significa terreno yermo, cuando nuestros ancestros lo llamaban centro de equilibrio cósmico, porque lo referenciaban como fuente primaria de la vida. El curso del tiempo hizo del yugo colonial violencia y latifundio. Sumapaz y Chocho, dos de las más grandes haciendas que levantaron dignas luchas por la tierra por parte de los agrarios del Sumapaz en cabeza de Juan de la Cruz Varela. Hoy, seguido a las luchas por la tierra, herederos de la más importante misión de defender la vida, el agua y el territorio, hacemos frente a los intereses de privatización y expoliación de nuestros bienes comunes naturales, que favorecen capitales transnacionales, nacionales y codicia de las élites regionales. Defendemos nuestros territorios porque son fuente de vida desde tiempos inmemoriales. Defendemos nuestros territorios porque no pasaremos a la historia como la generación que se dejó despojar del agua que ha sido heredada y que hoy nos permite el bello milagro de gozar la vida. Territorio es fuente de vida material y cultural de nuestras comunidades. De vida material porque es fuente de agua, es fuente de nuestros alimentos, es el sustento material de nuestras comunidades y pueblos. Y es fuente cultural porque es esta memoria que late en cada gota de agua del territorio del Sumapaz. ¿Me perdonan porque a través de su aplauso vengo hasta ahora a sentirme profundamente conmovida por los 39.175 votos que sacamos en la consulta popular en Fusagasugá. Fusagasugá no dijo no al fracking, no al petróleo y no a la gran minería. Fusagasugá dijo sí a la vida, sí al agua, sí al territorio y sí, sobre todo, a la autonomía territorial y a los derechos legítimos de las comunidades sobre su territorio. Es por eso que nos respaldamos en los diferentes mecanismos de participación ciudadana y en todo el andamiaje constitucional que defiende la autonomía de los municipios sobre la decisión de los usos del suelo y subsuelo en nuestros territorios. ¿Sí? Por eso votamos a consulta popular. Fusagasugá fue la consulta popular más grande que se haya realizado en el país.
Defiende el páramo del Sumapaz, que surte de agua el 15% de la población colombiana. Por tanto, la consulta popular en Fusagasugá no es la consulta de los fusagasugueños, es la consulta de los colombianos, ¿cierto? Y Fusagasugá en este contexto da pauta al gobierno de que los territorios exigimos y velamos por la defensa del cuidado de nuestros territorios. Siendo así, pues ahora ¿en qué nos encontramos? Haciendo acuerdo municipal para la reglamentación de los resultados de la consulta popular, donde les contamos hemos tenido dificultades con el Consejo Municipal. Igualmente nos encontramos, gracias a la colaboración del doctor Rodrigo Negrete, en la defensa de un acuerdo municipal en la protección del patrimonio ecológico y cultural de nuestro municipio de Fusagasugá. Acuerdo que pondría en debate la pequeña, la gran minería y la construcción de hidroeléctricas. Nuestra provincia del Sumapaz es amenazada no solamente por los proyectos petroleros y de fracking bajo los que se hizo la consulta popular, sino también por la construcción de una hidroeléctrica a través de la empresa Engesa Endesa. Y terminada la consulta popular nos enteramos también de unos embalses sobre las principales fuentes de abastecimiento de agua del municipio. Entonces este acuerdo de protección del patrimonio ecológico y cultural del municipio pues pone en debate estas nuevas amenazas territoriales, donde evidentemente pues nosotros como organización social, como Comité Fusunga y Organización Social Tierra Libre, entre otros, pues venimos haciendo frente pues en estas luchas ambientales, porque evidentemente ante la amenaza de una dictadura mineroenergética y ante las soslayados intereses de las élites regionales, pues nosotros optamos por la movilización social, la organización social y la defensa de nuestros derechos bajo los principios de autonomía. Muchísimas gracias por escucharme y un placer haber estado hoy con ustedes. Muchas gracias, Rosa. Y bueno, ya para finalizar, le damos la bienvenida al señor Darío Mejía, de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia. Muy buenas noches. En nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia, yo quiero expresar un saludo fraterno a cada uno de ustedes, y saludar especialmente a Natalia en esta coordinación de este texto. Yo a Natalia la conocí cuando estábamos en aquella lucha por una norma que quería dividir lo que para nosotros es indivisible, que es el territorio, como un concepto que se inventaron de vuelo forestal, la ley forestal. Estábamos en ese tiempo planteando las demandas y las luchas. Afortunadamente tenemos jueces constitucionales como los que nos acompañan hoy, que pueden y tienen una mirada distinta y proclive a la defensa de los derechos territoriales. Quiero saludar también a los exmagistrados que están aquí, especialmente. Doctor Jorge Iván, yo no sabía que podíamos traer una canción si no hubiera traído una también de una por allá que dice: compadre, yo soy el indio que tiene todo y no tiene nada. ¿Sí? Bueno, yo quería en la noche de hoy compartir algunas ideas sobre lo que nosotros hemos trabajado y de la manera como miramos este proceso de lucha por el territorio. Luchar por la naturaleza, luchar por el territorio hace parte de los principios fundamentales de la existencia de los pueblos indígenas, de las organizaciones indígenas y del movimiento indígena en general. Hace parte de nuestro ADN. Sin la lucha por el territorio nosotros no seríamos indígenas, nosotros no seríamos pueblos. Entonces,
Creo que ese es el primer elemento que yo quiero plantear y recordar en esta noche a ustedes una persona que para nosotros como movimiento indígena ha sido fundamental, que seguramente nos sigue acompañando, el compañero Kimi Pernía Domicó, quien aún en este momento está desaparecido por la gran lucha en contra de la implantación de un muro de cemento en el caudal del río Sinú. Entonces, nosotros hemos tenido cantidad de procesos, cantidad de situaciones que decir sobre el tema de la lucha ambiental, pero este no es un tema nuevo y tiene que ver con la forma como asumimos la relación con el territorio y con lo que nosotros llamamos la cosmovisión. Y vamos a partir por indicar que hay una diferencia grande entre la cosmovisión, las cosmovisiones de los pueblos indígenas, donde compartimos unos aspectos en común, y la otra cosmovisión, por decirle también al orden de valores, el sistema de valores que hoy ha venido implementando una sociedad occidental de origen centroeuropeo. Para nosotros el orden está primero la creación, el creador, nuestros dioses, nuestros espíritus, luego está la naturaleza, el territorio en segundo lugar, y finalmente nosotros como parte de la naturaleza y en tal cual hacemos parte de ese sistema. Para la otra cosmovisión, en cambio, la cosa es distinta. Primero está el creador y después el hombre, a su imagen y semejanza, a quien se le da el mandato de gobernar la naturaleza y a las demás criaturas, ¿sí? Por lo tanto, ya viene el código de administrar, de gobernar, de ser propietario, de ser dueño del resto, incluyéndonos a nosotros, quienes hacemos parte de ese territorio. Esa es en general una cosmovisión. Afortunadamente ya tenemos unos tiempos donde hemos avanzado y podemos contar incluso en esa otra sociedad con personas como ustedes y muchas otras en el territorio que miran la relación con el territorio más cercano a lo que nosotros la miramos como parte de ella. Incluso en las altas cortes esta visión, ¿sí? Esta visión de la relación con el territorio ha calado, y ha calado precisamente porque nosotros hemos desarrollado unos procesos de lucha fundamentados en nuestras historias de origen, en la resistencia a la penetración de distintas formas de colonización. Pero hoy día nos encontramos en una paradoja los pueblos indígenas. En general hay una paradoja entre nosotros. Nuestra apuesta más grande es el fortalecimiento y el rescate por nuestro derecho propio, de nuestros derechos, de nuestra forma de administrar a nosotros como personas y también la relación con el territorio. Pero esa gran lucha, que es por la revitalización, por el rescate del derecho propio, ha encontrado gran sintonía es en el derecho del otro. Tenemos que recurrir al derecho del otro para defender el derecho propio. Y es eso lo que podemos denominar aquí en el título el constitucionalismo ambiental. Es allí donde encuentra sentido, donde tenemos el lugar común, aquello que la sociedad mayoritaria también ha venido reconociendo, que no podemos seguir en esa costumbre, en esa tendencia de acabar con todo. Nosotros los pueblos indígenas, cuando hablamos de estos temas, generalmente hablamos de la historia y tenemos que hacer rememoranza a los procesos de colonización, y a veces se preguntan por qué siempre le echan el cuento a uno de la colonización. Resulta que es que para nosotros la dinámica no ha cambiado. Lo que hoy estamos viviendo es parte del mismo ciclo. Los procesos de colonización que llegaron a nuestros territorios nos encontraron
ubicados en los valles, en las cimas. Allí estaban nuestros pueblos, nuestras sociedades, pero nos expulsó y nos llevó a las montañas, allí a la selva, a los desiertos, porque en ese tiempo esos territorios eran considerados inhóspitos, invivibles, solo para criaturas salvajes, porque los otros territorios, las sabanas, las tierras fértiles, eran las propicias para el desarrollo económico de aquel momento. Pero fíjense ustedes las vueltas que da la vida. Ahora esos territorios que en su momento fueron considerados inhóspitos, invivibles, solo para criaturas salvajes, hoy día son los considerados botines para los mismos herederos, agentes económicos que hoy están provocando la expulsión de nuestra gente del territorio, como lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, donde los compañeros en Vera tuvieron que llegar porque se está haciendo invivible su territorio, porque aún sigue siendo campo de disputa de los distintos actores interesados en una sola cosa: extraer los recursos naturales que hemos conservado en esos lugares. Y esa es la razón por la que nosotros hablamos del atrás y también hablamos del ahora, porque parece efectivamente que nuestro tiempo no es lineal, está repitiéndose la cosa. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que antes fue considerado invivible ahora es fuente de riqueza, y cuando venimos a las ciudades a reclamar para ser escuchados, no nos dejan entrar y nos toca caminar a pata, andar a pata. Eso es lo que estamos viviendo, y rápido váyanse para su territorio, es lo que nos están diciendo, sin garantías. Pero ya ahora tenemos un problema, vinimos a protestar, los compañeros vinieron a protestar, los que están allá seguramente no estarán muy contentos, más riesgo para nuestra comunidad. Y ese es el círculo, ese es el círculo en el que nos hemos encontrado, pero a pesar de eso, y justamente por eso, es que nuestras organizaciones necesitan y están avanzando en un proceso de fortalecimiento de nuestros procesos organizativos. Ahora bien, la lucha ambiental, la lucha nuestra por los recursos naturales, hace parte de ese derecho fundamental a la pervivencia de nuestros pueblos como sujetos colectivos, que es el nuevo elemento que tenemos aquí después de la Constitución del 91. La tradición liberal nos indicó que los derechos fundamentales son para el individuo, para la persona. La Constitución del 91 nos incorporó la idea de que los derechos fundamentales también lo son para los sujetos colectivos. Y este nuevo elemento es muy importante, porque ese sujeto colectivo tiene unos núcleos esenciales sobre los cuales no podemos pervivir, subsistir: el territorio, la autonomía y la identidad. Y esos son los tres elementos que han sido la fuente de nuestras grandes disputas y seguramente elementos esenciales para las discusiones de orden constitucional que tanto hemos celebrado, pero que ahora vemos con tristeza no están presentes en el debate constitucional en muchos de los asuntos que se están en este momento presentando. Y es que lo que ustedes han planteado aquí en el escenario, lo que hemos escuchado de los compañeros, es la misma situación y el mismo debate que nosotros hemos desarrollado durante muchas décadas, durante muchos siglos. La esencia de la constitución de la nación
de la conformación de la nación es el constitucionalismo. Y el constitucionalismo busca crear una idea de iguales, lo que algunos llaman las comunidades imaginadas. Entre nosotros la idea de que tenemos que defender una patria común. Para nosotros los pueblos indígenas esa es una idea extraña, porque nosotros somos pueblos, que nuestra historia común remite a nuestra cosmovisión, a nuestro territorio, a nuestra identidad. No obstante, en el Pacto Constituyente del 91 aceptamos reconocer la estructura del Estado, pero también el Estado reconoce la diversidad y nuestras estructuras de pensamiento en lo formal. Y aquí nosotros hemos avanzado, ya vamos para la tercera década de la existencia de la Constitución del 91, y estos elementos que parecen ser simples, no los hemos logrado avanzar, no los hemos desarrollado, porque para nosotros el derecho al territorio no solo es una visión cosmogónica distinta, sino que además implica el reconocimiento que se nos otorgó en la Constitución del 91 de ser entidad territorial, con autonomía, basados en el derecho del resto de las entidades territoriales de la descentralización y la desconcentración. Pero también tenemos ese otro elemento del derecho a la pervivencia, que es la autonomía, que sustenta nuestras estructuras de gobierno, nuestra capacidad para decidir nuestro propio modelo y forma de desarrollo en los distintos aspectos de nuestra vida, lo económico, lo cultural, lo ambiental, pero también la identidad que es el sustento para sentirnos distintos, para sabernos distintos, para no querer compararnos con otra sociedad. Y las distintas guerras en este país se han dado porque una sociedad se ha querido comparar con otras sociedades, y por no ponerse de acuerdo en cuál versión de esa otra sociedad europea se inventan guerras. Se quisieron comparar con la sociedad europea y no se pusieron de acuerdo si la nacional o la federal, entonces armaron una tremenda guerra. Y después, si a esa sociedad occidental tomaba la versión liberal o la versión comunista, y tremenda guerra. ¿Dónde la hicieron? En nuestro patio, en nuestro territorio. Y todo eso tiene estricta relación con la disputa por los recursos. Y aquí yo quiero ya ir concluyendo diciendo que todas estas 3 décadas de lucha, recientemente hemos logrado la expedición de una norma que es el decreto 1953, que ya pasó revisión constitucional, ya fue declarado exequible, porque había quienes consideraban que nosotros debíamos seguir estando en los resguardos que cumple la figura de, por un lado, impedir que salgamos de ahí, ¿cierto? Que básicamente impedir que nos acabe. En principio esa fue la idea, pero después cumple la otra función, y se supone que es impedir que ya no sigamos expandiendo nuestros dominios sobre algo que era anteriormente nuestro. Ahí estamos en esa disputa por avanzar en lo que nosotros consideramos fundamental: el reconocimiento a las autoridades indígenas del ejercicio de sus funciones y competencias ambientales. Ese es un trabajo que tenemos pendiente. Con el anterior gobierno logramos hasta la protocolización de un proyecto de norma, un proyecto de decreto, pero hasta ahí llegamos porque cuando tocó la firma, la expedición, entonces aparecieron los gremios, apareció la ANTI, apareció Azocaña, apareció los conglomerados económicos de este país enviando cartas y solicitudes
al presidente de la República, así como pasó como iba a suceder con la expedición del decreto de la línea negra, de la inconveniencia de avanzar en la aplicación de la Constitución del 91, porque no es más que eso, ¿sí? Frente a todo este panorama, nosotros tenemos unos retos. Para nosotros, fundamental el fortalecimiento de la guardia indígena, de esa guardia ambiental, de esos semaneros, pero también un hermanamiento con las otras expresiones como la que hemos escuchado, que me parece que es muy importante, y por supuesto, la lucha contra el fracking. Es un punto que nos debe unir a todos. Yo quiero finalmente terminar con una expresión que dice así: agua, el verbo de la vida, fluye, cae, revive, calma, refresca, canta, evapora, alivia, crea, inunda, inspira, recrea, embellece. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas las asistentes de este gran evento. Muchas gracias a los procesos por haber asistido. Fue un gusto escucharlos, igual que a los magistrados. Gracias pues a los autores y autoras del libro La Corte Ambiental. Quien aún no lo tenga, pues lo pueden coger en la parte de atrás y lo pueden encontrar en versión digital en la página de la Fundación para que también lo puedan compartir, que es co.goel.org. Ahora los invitamos a que podamos compartir una copa de vino y unos pasabocas que ya nos están repartiendo. Muchas gracias a todos.